Yo les he asignado a cada uno de ustedes trabajos, tanto para trabajarlos entre clases como las mismas evaluaciones para trabajarlas así de forma grupal, ¿no? Pero quiero decirles algo, ¿no? El hecho que se les dé un trabajo para que lo trabajen de forma grupal no quiere decir que si a mí me toca una parte de ese trabajo, solamente yo vaya a conocer solamente esa parte, ¿no? Porque lo normal, lo ideal sería de que antes de integrar la parte de cada uno de las personas que tienen asignado, se reunieran, discutieran para ver de qué forma les queda mejor el trabajo que van a hacer, ¿no? Y van a entregar. Porque recuerden, ustedes tienen que saber tienen que tener la idea de la mayoría. Si no, conocerlo bien, pero tener nociones de todo, ¿no? Entonces, si yo solamente voy a conocer la parte que a mí me corresponde, me voy a quedar como a media, más que ni a media, ¿no? Porque recuérdense que son 10 integrantes de cada grupo. Entonces se supone que el trabajo está dividido entre 10 personas, ¿no? Pero lo ideal es que previo a entregarse cada uno de los trabajos, los discutan para que todos conozcan lo que se está trabajando, lo que se está haciendo y la forma en que se va a entregar, ¿no? Eso para que no van a haber problemas de que haya distorsión en relación a una parte de otra al momento de estar leyendo cada uno de los trabajos, porque uno se da cuenta de eso, ¿no? Uno se da cuenta de eso cuando un trabajo está discutido, cuando un trabajo está ordenado, ¿no? Y el objetivo, recuerden que tenemos acá dentro de la pasantía, la práctica, el objetivo es que ustedes vayan aprendiendo cómo se trabajan los asuntos en la vida práctica, ¿no? Ese es realmente el objetivo, ¿no? Les quería comentar esto porque hubo una persona que ya llegó el fin de semana y me comentaba ese inconveniente, ¿no? Vamos a iniciar con lo que tenemos para el día de hoy. ¿Se recuerdan ustedes que hace 8 días platicábamos en relación al acto conclusivo de acusación, ¿no? De acusación, mencionábamos cuáles son las actitudes que cada uno de los sujetos procesales tienen en la etapa intermedia al momento de estarse discutiendo ese acto conclusivo de acusación. Mencionábamos qué es lo que puede pasar en relación a cada una de esas actitudes según el defensor, según el creyente y el actor civil, y cómo tiene que comportarse al momento puramente de la audiencia, ¿no? Creo que lo último que miramos es la forma de desarrollarse ese acto conclusivo, ¿no? Que decíamos lo siguiente, que llegado el día y la hora en que se va a discutir ese acto conclusivo, lo primero que hace el juez es realizar la verificación de todos los sujetos procesales, todas las partes que están compareciendo a esa audiencia, ¿no? Fiscal, defensor, sindicado, procesado o acusado, como quieran ustedes llamarle, creyente adhesivo y el actor civil, ¿no? Luego de realizar la verificación, lo normal que uno escucha en una audiencia es, bueno, estamos reunidos el día de hoy acá para conocer el acto conclusivo que el fiscal ha formulado. Habiendo ya realizado la verificación de las partes que están presentes, le otorgo la palabra al fiscal para que realice su pronunciamiento en relación a ese acto conclusivo, ¿no? Si no se los dije hace 8 días, se los digo ahora. Como el acto conclusivo ya está presentado, no se refiere a que el fiscal va a ir a leer ese escrito, ese acto conclusivo que ha presentado. Puede irse apoyando con ese escrito si es demasiado extenso, pero no es exactamente para
para que se vaya a leer, ¿no? Porque si es un hecho que sea sencillo, yo posiblemente voy a decirle al juez, ¿no? Señor juez, en representación del Ministerio Público, formulé acusación en contra del señor fulano tal por los siguientes hechos, ¿no? Porque él, en tal fecha, en tal lugar y a tal hora, hizo tal acción, ¿no? Acción que de acuerdo a la ley o de acuerdo a la norma jurídica interna constituye el delito de tal y tal, ¿no? Esto en virtud de que de acuerdo al delito se requiere la concurrencia, si quieren ustedes, desglosan ese artículo que se refiere al delito, al tipo penal, requiere la presencia de un sujeto activo que es tal y tal, si tiene un sujeto pasivo de igual manera y una acción realizada de esta forma, ¿no? Esos hechos que se le están atribuyendo a la persona se fundamentan y se pueden establecer como con su probabilidad de que él sí participó en ese hecho que se le atribuye con los medios de investigación siguientes, ¿no? Indicar cada uno de esos medios de investigación que son parte de esa acusación y decir, ¿no? Con este medio de investigación número 1 se pretende probar que él en tal día y en tal hora estaba en tal lugar, ¿no? Y así cada uno de esos medios de investigación para decirle pues, en razón de ello, no me queda ninguna duda de que esta persona sí puede tener participación en ese hecho que se le está atribuyendo, en virtud de lo cual yo le solicito, ¿no? Primero, que se admita el escrito de acusación en contra del señor fulano tal por el delito de tal, ¿no? Que al momento de resolver este acto conclusivo que el día de hoy estamos conociendo, usted como juez, contralor, el encargado de velar por las garantías del proceso penal, emita el auto de apertura a juicio en contra de dicha persona por este delito, ¿no? Que junto al auto de apertura a juicio que el día de hoy se emita, usted dé intervención de forma definitiva a los sujetos procesales debidamente acreditados y se señale dentro del plazo legal, o si quieren ustedes, dentro del plazo de 3 días, la hora en que cada uno de los sujetos procesales vamos a comparecer a ofrecer los medios de prueba que se van a utilizar en la etapa del juicio. Eso puede ser como fiscal, ¿no? Se le da la palabra al creyente, seguido del fiscal. ¿Quién me dice de qué forma tiene que pronunciarse el creyente en esa audiencia de etapa intermedia? ¿Alguien que me lo quiera decir? Porque ya lo platicábamos hace 8 días, ¿no? ¿Quién me lo dice? Adherirse a la acusación y expresar sus razones, como también no hacerlo o indicar las falencias del escrito, o incluso no acusar. Si yo le digo a usted, ¿cuál es su nombre? Luis. Luis. Uh-huh. Si yo le digo a usted, Luis, usted es el querellante, es su momento para que se pronuncie. Puede tomar cualquiera de las actitudes que menciona el artículo 338 y hacer su pronunciamiento. ¿Cómo lo haría? Bueno, honorable juez. Sí, no tenga pena. Dele, no tenga pena. Bueno, 67 es, ¿no? Sí. Tal vez podría ser
en virtud del acto conclusivo presentado por el Ministerio Público en relación a los hechos y la acusación por el cual está siendo procesado el imputado, yo me adhiero a la acusación en base a que en tal día y en base en tal testimonio y a los medios de investigación, etcétera, etcétera, existe la posibilidad de que la persona pues, ha participado, cometido el hecho, como también proponerle al Ministerio Público que existe un medio de investigación la cual no ha sido verificado para que en su momento pues pueda llevarlo a cabo o desarrollarlo. Y claro, solamente eso, bueno, así lo veo. Ajá, pero tiene que, recuérdese que cualquier pronunciamiento que usted haga, tiene que finalizarlo con peticiones, ¿no? Entonces, bueno, entonces sería que se admita lo que es el acto conclusivo y que se admita la acusación por parte del Ministerio Público, que se diligencie, no. Entonces, bueno, si se supone que si se admite el escrito de acusación, licenciado, pues ya no se podría incorporar más medios de investigación. Ajá, sí. Entonces, quizás que se suspenda o que se declare, que se dicte la clausura provisional en virtud de que aún existen medios de investigación pendientes por incorporar o de realizar por parte del Ministerio Público. Número 2, que se señale pues plazo para la presentación de la misma. Número 3, que se señale audiencia para la discusión del acto conclusivo. Hola. Recordemos que la participación o la intervención del creyente y el actor civil o el mismo defensor, dependiendo su actitud dentro de esa audiencia de etapa intermedia, así van a ser también las peticiones que termina formulando al momento de estar finalizando su intervención, ¿no? Porque ser casi las mismas que el fiscal hizo, ¿no? ¿Y cuáles son las que el fiscal hizo? Que se admita el escrito de acusación, que ustedes consideren más adecuado y que junto a la emisión de ese auto de apertura a juicio se dé intervención de forma definitiva. Aquí al creyente le interesa, al creyente y al actor civil, le interesa reiterar su participación dentro de ese proceso, porque allí es donde termina dando intervención de forma definitiva a los sujetos procesales, ¿no? Ahí renueva su participación, su anuencia en seguir participando dentro de ese proceso penal el creyente y el actor civil, ¿no? Y finaliza con que dentro del plazo de 3 días se convoque a los sujetos procesales al ofrecimiento de los medios de prueba, ¿no? Eso dependiendo si la actitud del creyente es compartir el criterio de la acusación que se ha formulado ya, ¿no? Distinto podría ser si el creyente señala vicios formales,
o cualquier vicio que pueda tener ese escrito de acusación, porque si a ese escrito de acusación le faltan requisitos, le faltan hechos, le faltan sindicados, entonces yo después de que esa corrección de ese acto conclusivo esté realizado, ya le voy a decir al juez, bueno, que se le dé un plazo prudencial al fiscal del Ministerio Público para que subsane el acto conclusivo que se ha formulado, que contenga todas las omisiones que ya se indicaron en la presente audiencia, tiene ese acto conclusivo, que luego de la subsanación de esos errores que contiene ese acto conclusivo, el mismo sea admitido mediante el auto de apertura a juicio, se dé intervención de forma definitiva a nosotros como creyentes evasivos y actores civiles dentro del proceso y se señale día y hora para el ofrecimiento de medios de prueba, ¿no? Eso podía ser en relación al creyente, ¿no? Interviene de último el defensor, ¿no? ¿Quién quiere hacer la intervención del defensor? Si estuviéramos el día de hoy en una audiencia de etapa intermedia discutiendo la acusación, ¿quién me indica de qué forma interviene el defensor? ¿Alguien que quiera ser defensor? Licenciado, sí, buenos días. Fíjese que yo soy del grupo 7 y precisamente usted había hablado que iba a concluir estos temas antes de que nosotros expusiéramos. Ajá, sí. Seguramente para la siguiente semana. Pero con base, digamos, a la pregunta que usted está haciendo y en lo que nosotros estamos haciendo de la audiencia, vemos en nuestro caso el defensor lo que hace es obviamente darle el respaldo a su defendido, ¿verdad? Tratando de primero que se escuche al acusado y luego afirmándole al juez de que lo que se está de lo que se le está acusando no es como realmente se ve, sino que trata de justificar a partir de ciertas situaciones y que invoca a que se tomen en consideración para beneficiar a su defendido. Sí. Eso es lo que precisamente yo estaba leyendo. Ajá, y luego de hacer la exposición, si está de acuerdo o no con ese acto conclusivo, ¿qué es lo que le pide el juez? Pues precisamente la desestimación del caso. ¿Cuál? Desestimación del caso. Recordemos aquí algo, ¿no? Que estamos en una audiencia etapa intermedia, estamos discutiendo un acto conclusivo que puede ser por el lado normal, acusación, sobreseimiento, clausura, acusación por el procedimiento especial abreviado y la acusación para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, ¿no? Entonces, no podemos pedirle al juez en ese momento de la audiencia de etapa intermedia que desestime el caso porque no es la forma legal de poderlo cerrar, ¿verdad? Si nosotros consideramos que los hechos no son constitutivos de delitos o que los medios de investigación no son suficientes como para que el juez tenga esa probabilidad de que esta persona acusada intervino en esos hechos, ¿qué le vamos a pedir, ¿verdad? Eso es lo que tienen que ir teniendo claros ustedes, porque recuérdense que para que exista un acto conclusivo de esta naturaleza que estamos mirando, la persona desde su primera declaración ya viene ligada a proceso penal, ¿no? Y si nosotros le pedimos una desestimación, la desestimación es una forma anormal de finalizar un proceso penal, pero
En ese caso, la persona no está sujeta a un proceso penal mediante el auto de procesamiento. Son asuntos distintos, ¿verdad? Eso es lo que quiero que le vayan poniendo atención a eso, ¿no? ¿Estamos con eso? Sí, licenciado, muchas gracias. Fíjense que pónganle atención a esto. Si nosotros estamos hablando de qué forma el defensor pueda intervenir en la audiencia de etapa intermedia cuando le corresponde, decíamos hace 8 días, ¿no? Una de las primeras actitudes es señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación, ¿no? Y que a consecuencia de esa señalización de los vicios, de las falencias que tiene ese escrito de acusación, el defensor lo que quiere es que se corrijan, ¿no? Que se corrijan, ¿no? Pero ahí es donde decíamos nosotros, ¿no? ¿Cuál va a ser mi actitud mía como defensor con la persona que estoy patrocinando? ¿Qué tanto me conviene si yo hago verle al juez esos errores para que se corrijan? Porque si son errores que afectan el fondo del asunto que se está conociendo, yo los errores que le voy a señalar al juez posiblemente van a servir para que a mi patrocinado lo terminen condenando, ¿no? Y se supone que yo estoy para velar por los derechos de esta persona, de un debido proceso y de todo lo que se refiere al proceso penal. Entonces, eso va a ser dependiendo de la actitud misma del defensor, cómo lo va a hacer, ¿no? Pero aquí lo fundamental y a donde quiero llegar es al punto número 3 de ese artículo 337, ¿no? Formular objeciones u obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, instando incluso por esas razones el sobreseimiento o la clausura. Aquí es donde está el punto que tocaba el compañero hace un momento, ¿no? Si yo como defensor le digo al juez, señor juez, con fundamento en lo que establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, yo me voy a referir a formular objeciones en contra del requerimiento fiscal por las siguientes razones, ¿no? A mi patrocinado, en tal fecha, se le ligó a proceso penal por el delito de tal y tal, ¿no? A consecuencia de haber quedado sujeto al proceso penal, usted como contralor fijó 2 meses, 3 meses o lo que haya fijado el juez para finalizar la investigación en contra de mi patrocinado. Y al día de hoy llegamos a discutir el acto conclusivo que el fiscal realizó por esos hechos, ¿no? No hubo ninguna reforma de auto de procesamiento antes de finalizarse la etapa preparatoria del proceso penal. Como consecuencia, los hechos continúan siendo los mismos, ¿no? Al día de hoy, teniendo a la vista ese acto conclusivo que el fiscal formuló, medios de investigación para sustentar esos hechos que le está atribuyendo a mi patrocinado no existen, ¿no? Existen medios de investigación, pero que no se refieren a él, ¿no? Se refieren a una persona que desconocemos quién es, ¿no? Ningún medio de investigación los señalan a él como posible responsable de la comisión de esos hechos delictivos. Y al no haber medios de investigación que a él lo relacionen en la participación de esos hechos, a usted y a mí no me queda otra que hacerle la siguiente petición, ¿no?
que a consecuencia de no existir ni siquiera una probabilidad que mi patrocinado intervino en la comisión de esos hechos, se deniegue la admisión del escrito de acusación formulada en contra de mi patrocinado por el delito de tal, ¿no? Que a consecuencia de la no admisión de ese escrito de acusación y no existir elementos suficientes de investigación en contra de él, se autorice el sobreseimiento del proceso penal a favor de mi patrocinado, ¿no? Que al estar firme ese auto de procesamiento a favor de él, se hagan cesar todas las medidas impuestas en contra de mi patrocinado y en consecuencia se ordene el archivo del proceso penal iniciado en su contra. Eso, si yo voy con una actitud buscando objetar esa acusación porque los medios de investigación son insuficientes para que se emita el auto de apertura a juicio, ¿no? Distinto puede ser si nos vamos nosotros a decirle al juez, ¿no? Señor juez, hemos llegado a este momento de la discusión del acto conclusivo que se formuló en contra de mi patrocinado, pero nos damos cuenta de lo siguiente, ¿no? Que el tiempo que usted le fijó al fiscal para agotar esa investigación fue insuficiente para recabar esos medios de prueba o esos medios de investigación suficientes para que a usted como juez le den la probabilidad de que él sí participó, sí intervino en los hechos que se le están atribuyendo, ¿no? A consecuencia de ello, faltan muchos medios de investigación que realizarse, siendo ellos los siguientes, ¿no? Yo le detallo al juez cuáles son esos medios de investigación que están pendientes de realizar y a consecuencia de ello, yo le pido lo siguiente, ¿no? Que no se admita ese escrito de acusación formulado en contra de mi patrocinado, que por existir medios de investigación pendientes de realizarse, se autorice mediante auto la clausura provisional del proceso a favor de mi patrocinado, dejando como medio de investigación estos y estos, ¿no? Que se le señale un plazo al Ministerio Público para agotar esos medios de investigación pendientes de efectuarse, se señale nuevo día para la presentación del nuevo acto conclusivo, así también como día y hora en que se va a discutir ese nuevo acto conclusivo, ¿no? Y yo le señalo cuáles son mis fundamentos para esa petición que yo le estoy formulando. Esa puede ser la intervención del defensor en esa audiencia de etapa intermedia, ¿no? ¿Alguna duda o comentario en relación a esto? No, todo claro, Lic. Lo que me interesa es que lo comprendan. ¿Sí lo comprenden? Sí, licenciado. Bueno, entonces podemos seguir, ¿no? Eso que acabamos de mencionar es en relación al acto conclusivo
de acusación, ¿no? Vamos ahora con el siguiente acto conclusivo normal, ¿no? El sobreseimiento. Se van a dar cuenta ustedes que el sobreseimiento y la clausura provisional cuesta menos entenderlo porque de una u otra manera, de forma indirecta, ya se mira con el acto conclusivo de acusación, porque son de las opciones que puede tener el juez al momento de estar resolviendo en la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Pero miremos qué es el acto conclusivo de sobreseimiento, ¿no? Unas pequeñas definiciones de cómo poderlo entender, ¿no? Es aquel acto conclusivo formulado por el fiscal como consecuencia de una investigación debidamente finalizada, ¿no? En el tiempo y medio de investigación, ¿no? Póngale atención a esto, ¿no? Dicen, es aquel acto conclusivo formulado por el fiscal como consecuencia de una investigación debidamente finalizada, ¿no? En el tiempo y medio de investigación, ¿no? ¿Por qué se dice esto, no? Porque se recuerdan ustedes que desde la primera declaración vino el juez y le dijo al fiscal, usted tiene 2, 3 meses o 6 meses para agotar la investigación, ¿no? Agotada ese tiempo, usted tiene que formular su acto conclusivo, ¿no? Acá, dentro de este acto conclusivo de sobreseimiento, se finaliza el tiempo que otorgó el juez contralor para agotar esa investigación, ¿no? Y se agotaron todos los medios de investigación que fueron posibles para ese hecho que se está investigando, ¿no? Entonces acá se supone se terminó el tiempo para la investigación y ya no existen medios más que incorporar a ese proceso penal. La consecuencia de eso es la formulación de ese acto conclusivo de sobreseimiento, ¿no? También tenemos lo siguiente, ¿no? El sobreseimiento es un auto que se emite en la etapa intermedia como consecuencia de la discusión del acto conclusivo formulado por el fiscal, ¿no? En relación a esta segunda definición, es lo que acabamos de ver en relación a la posible postura del defensor, donde a consecuencia de haberse agotado el tiempo y de haberse agotado los medios de investigación, pero que para el defensor no son suficientes para requerirle al juez que admita esa acusación, es donde él le termina solicitando que no se admita esa acusación, ¿no? Que en su lugar se rechace la acusación y a consecuencia de ello se decrete el sobreseimiento a favor de esa persona que está siendo procesada, ¿no? Y lo demás, ¿no? Ahora, miremos cuál es el objetivo de un acto conclusivo de sobreseimiento. Teóricamente se dice que el objetivo o los objetivos de este acto conclusivo de sobreseimiento son dos, ¿no? Son dos. El primero, evitar llegar hasta la etapa del juicio, o sea, la siguiente etapa, la tercera etapa del proceso penal, cuando, a consecuencia de los medios de investigación recabados, posiblemente
se tenga ya la idea de que se va a obtener una sentencia absolutoria a favor de la persona que está siendo procesada, ¿no? Eso, uno de los primeros objetivos, ¿no? Repito, evitar llegar hasta la etapa del juicio cuando a consecuencia de esos medios de investigación ya se piensa que el resultado para el fiscal va a ser negativo, ¿no? Yo, por mi falta de objetividad, llevo ese proceso hasta la etapa del juicio, aún teniendo la idea o sabiendo de que en la etapa del juicio van a absolver a esta persona, ¿no? Va a haber una sentencia, pero a favor de esta persona que está siendo procesada, ¿no? 2, evitar la amenaza de un proceso penal abierto en contra de una persona cuando ya no existen medios de investigación que hagan pensar que esta persona sí participó, sí intervino en esos hechos que se le están atribuyendo, ¿no? Esos son los 2 objetivos que tiene este acto conclusivo de sobreseimiento, ¿no? Que para mí no cuesta comprenderlo, ¿no? ¿Alguna duda de estas 2 cositas que se han platicado sobre el sobreseimiento? No, licenciado. ¿No? ¿O algún comentario que quiera hacer sobre esto? Ninguno. Licenciado, el sobreseimiento puede ser rechazado por el juez. ¿Qué manda? El sobreseimiento puede ser rechazado por el juez. Puede también ser rechazado. Que allí vamos a llegar cuando estemos viendo cómo se desarrolla en la audiencia de etapa intermedia. Ok, gracias. Pero sí puede ser rechazado por el juez. ¿Quién tiene a la mano por allí el Código Procesal Penal? ¿Qué, licenciado? El 328, para que me lo pueda leer, por favor. Muy bien. 328. Sobreseimiento. Corresponderá sobreseer en favor de un imputado cuando resulte evidente la para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. 2. Cuando a pesar de la falta de certeza no existiera razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundadamente la apertura del juicio. Muchas gracias. Mire, con ese contenido de esos 2 numerales del artículo 328, creo que terminan comprendiendo de una mejor manera esto, ¿no? Porque dice el numeral 1, ¿no? Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, ¿no? ¿Qué puede ser evidente para el juez en ese momento de la audiencia de etapa intermedia? Que él pueda pensar, ¿no? A esta persona no se le puede llegar a imponer una pena, ¿no? ¿Y por qué? Estos medios de investigación que usted como fiscal me está presentando, para mí son insuficientes como para pensar que la persona que tenemos acá sentada en la sala de audiencias intervino en esos hechos, ¿no? Y como yo como juez, como contralor de esas garantías, estoy para velar por ellas. Yo no puedo admitir ese escrito de acusación de esa manera, ¿no? Y a consecuencia de ello, decreto el sobreseimiento a favor de esta persona. Eso pensando por una parte, ¿no? Pero continúa, ¿no? Y dice, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección.
¿Qué entendemos en relación a esta parte final de ese numeral 1? Dice, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. ¿Qué entendemos por eso? ¿O no entienden nada de eso? ¿Qué se imaginan? Lick, buenos Dígame. días. Buenos días. Yo me imaginaría de que tal vez el juez pensaría en enviar algún tipo de terapia o de orientación, tal vez a la persona que está como sindicada, es decir, como para mejorar su conducta o sus actitudes. No sé, es algo que se me ocurre. Ajá, pero ¿y por qué se le ocurre eso? Porque, pues, para evitar que en un futuro, pues, él pudiera verse involucrado en un, pues, En nuevos hechos, dicen. en nuevos hechos. Ujú. Sí, posiblemente sí, pero hay algo más todavía aparte de eso, ¿no? ¿Qué más? Yo tal vez de que por la clase de delito que cometió o digamos los antecedentes de la persona no merece ser juzgada tanto. Tal vez fue un error que cometió porque estaba enojado o se había tomado algunos tragos, entonces puede reparar el daño a la sociedad de otra forma, no sé, llevando víveres. Yo he visto que llevan víveres a la PGN, que van a Alcohólicos Anónimos. Eso es a consecuencia de beneficios penales que se les otorgan, ¿no? Gracias. Ajá. ¿Alguien más? ¿Cuántos sabemos conectados ustedes? Hay 107, Lick. 107. Bueno, yo eso veo 107. Bueno, imagínate. Y no quieren participar, ¿no? Tal vez se desconectaron. Tal vez solo tienen el teléfono por ahí, ¿verdad? ¿Le preguntó, licenciado? ¿Alguien más en relación a esto? Eso está claro, licenciado, para mí está claro. ¿Arresto domiciliar, tal vez? No, porque no podemos pensar como en medidas sustitutivas cuando lo que estamos haciendo es discutir un acto conclusivo, ¿no? Ahí lo que buscamos ahí son dos cuestiones. O el proceso penal continúa en contra de esta persona, o allí posiblemente se termina cerrando, ¿no? Y con un arresto o una medida sustitutiva, cualquiera que sea, eso no es cerrar un proceso penal o buscar cerrarlo, ¿no? Recordemos que todo lo que se refiere a medidas sustitutivas se van a discutir inicialmente desde la primera declaración, aunque la ley establezca que la revisión de esas medidas puede hacerse en cualquier estado del proceso, como lo vimos, pero no en este momento, porque en este momento estamos conociendo cualquiera de esas dos posibilidades, ¿no? Que el proceso penal continúe, que el proceso penal avance a la siguiente etapa o se queda ahí, ¿no? Entonces, miremos esta parte final de este numeral 1. ¿A qué se refiere el legislador cuando dice, ¿no? Salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección, ¿no? Aquí puede pasar lo siguiente, ¿no? Imaginemos que viene una persona, como lo hemos venido mencionando, sujeta, ligada a un proceso penal mediante el auto de procesamiento por cualquiera de los delitos que sea, pero se llega a la audiencia de etapa intermedia
el fiscal formuló acusación, ¿no? El fiscal formuló acusación, ¿no? Pero dentro de esos medios de investigación hay un dictamen médico legal rendido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde ese dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el especialista en la materia de que evaluó, dice, ¿verdad? Esta persona no está en la capacidad de afrontar un proceso penal, ¿no? Esta persona padece de una enfermedad que lo hacen imposible que él pueda comprender que lo que hizo estaba malo. A consecuencia de eso, es donde el juez puede no decretar el sobreseimiento que se está pidiendo a favor de esta persona por ese mismo estado de salud que tenía al momento de la comisión de ese hecho delictivo, pero tampoco lo puede dejar solamente así, ¿verdad? A consecuencia de ese mismo estado en que tenía cuando cometió esos hechos, esta persona necesita que el proceso continúe y se llegue a determinar si esta persona merece que se le aplique alguna medida de seguridad y corrección, buscando que posiblemente con un tratamiento posterior, ya sea desde internamiento en el Hospital Federico Mora o con la libertad bajo personas o recurso familiar que esta persona tenga, esté recibiendo sus consultas, su medicamento, buscando que ya no vuelva a delinquir, ¿no? A eso es lo que se refiere esa parte final de este numeral 1, ¿no? Cuando una Licenciado, persona... perdone. Sí, dígame. Quiere decir que, por ejemplo, el delito lo cometió, ¿verdad? Exacto. Pero que esta persona reciba el tratamiento no quiere decir que el caso esté cerrado totalmente. Solo es mientras recibe el tratamiento. Hasta que finalice su tratamiento, porque como prácticamente aquí, iniciando, se encontraron con una persona que, de acuerdo a los hechos y en el estado en que lo cometió, es una persona inimputable, ¿no? Es una persona inimputable. Pero aún siendo una persona inimputable, no prohíbe la ley que se le trate con una medida de seguridad y corrección, buscando no solamente la mejoría en la salud de esta persona, sino también que esta persona no vuelva a realizar actos que atenten contra la ley, ¿no? Eso es, y se termina cerrando hasta que existe un dictamen médico legal ante el juez, en este caso el juez de ejecución, donde le dice ese médico, ¿no? La persona ya se encuentra clínicamente estable y ya no necesita más tratamiento. Hasta ahí, en ese momento, en una audiencia, se termina dando por finalizada la revisión de las medidas de seguridad que esta persona tuvo a consecuencia de esos hechos, ¿no? ¿Pero el caso continúa o lo cierran ahí? No, se termina cerrando cuando el juez recibe ese dictamen médico legal que el médico le dice, ¿no? Ya no necesita más tratamiento. Ya la persona está bien, pero por los hechos que él cometió, eso ya no se le puede procesar, ¿no? Porque él los hizo en un estado de inimputabilidad, ¿no? Digamos que el tratamiento sería como la condena para esta persona, entonces. Pues más que condena, prácticamente es un beneficio, porque fíjese que se mira muchos casos ya dentro de la fase de ejecución, donde a consecuencia de esos dictámenes médicos legales, donde declaran a la persona inimputable, le terminan aplicando medidas de seguridad, la mayor de internamiento en el Hospital Federico Mora. Ahí le están dando su tratamiento, se están revisando por lo mínimo cada 6 meses el estado de salud de esta persona, y hasta al tener el dictamen que yo le mencionaba,
se da por finalizado el proceso y ahí se termina, ¿no? Eso no significa que al estar, entre comillas, clínicamente bien esta persona, se le pueda ya procesar por lo que hizo, ¿no? Porque por eso es el tratamiento de la medida de seguridad, ¿no? Gracias, licenciado. ¿Sí? ¿Sí me comprende? Sí, Lic, gracias. Ajá. Lic, Sí, dígame. Perdone, solo yo tengo una duda, pues sí está un poco relacionada con el tema, pero no sé qué va a decir usted, con el tema de las pruebas. Según entiendo yo, el diligenciamiento de la prueba es hasta la apertura, hasta el juicio, perdón. Hasta el juicio. Entonces, digamos que así como este dictamen médico, ¿qué sería, Lic? Es un medio de investigación donde al juez le dice el estado de salud de la persona, pero que a él le sirve para decidir si admite el requerimiento del fiscal o a cambio del requerimiento del fiscal decide que se le aplique una medida de seguridad y corrección, ¿no? Y otra ley, como dentro del mismo sobreseguimiento, digamos, dice que si no hay suficientes medios de prueba para probar. El LIC no es, el juez no entra a conocer los medios de prueba, digamos, según entiendo yo. Solamente tiene como algún análisis, digamos, el Ministerio Público le dice, mire, tengo un examen de ADN, tengo unas cámaras que lo vieron ahí, tengo documentos, yo qué sé, va. Y en base a eso es que el juez dice, bueno, parece ser que sí tiene suficientes pruebas, o sí mira las pruebas el juez, digamos. Por eso es que decíamos creo que fue hace 15 días, ¿verdad? Cuando mirábamos cuál era el objeto de la etapa intermedia, ¿verdad? Y decíamos que el objeto de la etapa intermedia es, según el artículo 332 del Código Procesal Penal, si le gusta, volvamos a verlo. Y dice, ¿verdad? La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en los hechos delictivos o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. En ese caso, definitivamente, el juez en la audiencia de etapa intermedia, aunque no los valore como los valora un juez en la etapa del juicio cuando está emitiendo sentencia, él sí analiza esos medios de investigación, ¿eh? Porque a consecuencia de esa revisión, de ese análisis de los medios de investigación, él llega a determinar esto que la ley le pide en el artículo 332, ¿no? Si él no lo hiciera, ¿cómo va a tener justificación para decir, ¿no?, si la admito o no la admito, ¿no? Pero sí, él sí analiza los medios de investigación, ¿no? Por eso es que también decíamos que el juez que conoce en la etapa intermedia del proceso penal ya no puede conocer en la etapa del juicio, ¿no? Porque ya de cierta manera ha tenido relación con esos medios de investigación, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Comprende mejor? Sí, gracias. Bueno. Si gustan, tomen nota de esto, ¿no? De esto que acabamos de ver del artículo 321, numeral 1. Anoten, el artículo 84 hasta el 97 establece lo relacionado a las medidas de seguridad y corrección, ¿no? Y el artículo 505 del Código Procesal Penal establece lo relacionado a esas medidas de seguridad y corrección, ¿no? Y allí van ustedes a encontrar cómo se tramita una medida de seguridad, cuál es el objetivo de las medidas de seguridad y de ahí también hasta cómo finalizan. Porque ese artículo 505 del Código Procesal Penal en el numeral 3 dice lo siguiente: el juez de ejecución
fijará un plazo no mayor de 6 meses, a cuyo término examinará periódicamente la situación de quien sufre una medida. El examen se llevará a cabo en audiencia oral a puertas cerradas, previo informe del establecimiento y de peritos. La decisión versará sobre la cesación o la continuación de la medida, y en este último caso podrá modificar el tratamiento o variar el establecimiento el cual se ejecuta. Eso para que vayan ustedes comprendiendo de una forma mejor este numeral 1. Vamos con el numeral 2. Dice, cuando a pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba o fuere imposible requerir fundadamente la apertura a juicio. ¿A qué se refiere este numeral 2 de este artículo 328? Yo como fiscal, con los medios de investigación que tengo en contra de esta persona, no tengo la certeza de que yo pueda probar en un juicio que esta persona es responsable y que a consecuencia de ello se le imponga una sanción, se le imponga una pena. Y tampoco tengo la probabilidad de incorporar nuevos medios de investigación. Entonces, ante eso que me queda, formular el acto conclusivo de sobreseimiento a favor de esta persona, porque eso no me está prohibido. Me está prohibido no ser objetivo, ¿no? Y en base a esa mi objetividad como fiscal, yo tengo que formular mis peticiones de acuerdo a lo que establecen los artículos 108 y 109 del Código Procesal Penal, ¿no? Ahí establece cómo debe de actuar una persona en la investigación dentro de un proceso penal, ¿no? Esos son los casos en los cuales se puede formular un acto conclusivo de sobreseimiento, ¿no? Ahora miremos cuáles son los efectos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de ese acto conclusivo, ¿no? ¿Alguien que me pueda leer el 330, por favor? Yolic. El 330, gracias. ¿Verdad? 330. Valor y efecto. El sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Mientras no esté firme, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado o hacer cesar las medidas sustitutivas que se le hubieran impuesto. Muchas gracias. ¿Cuáles son los efectos que de acuerdo a este artículo tiene un auto de sobreseimiento? El sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso en relación al imputado en cuyo favor se dicta, ¿no? Entonces, el primer efecto es que estando firme ese auto de sobreseimiento, el proceso se cierra de forma definitiva, ¿no? Otro de los efectos del sobreseimiento es que prohíbe nueva persecución penal por el mismo hecho en contra de esa persona, que es lo mismo que decir que causa los efectos de cosa juzgada. Y como un tercer efecto es que hacen cesar
todas las medidas de seguridad y corrección, todas las medidas de seguridad que esta persona tenía a ese momento, ¿no? Aquí hay algo con lo cual yo no estoy de acuerdo y les digo lo siguiente, ¿no? El tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado o hacer cesar las medidas que se hubieran impuesto, ¿no? Fíjense que se han visto muchos procesos en donde, en aplicación de este artículo 330, como se decreta el sobreseimiento, de forma inmediata ordenan la libertad de esta persona, ¿no? Pero el auto que autoriza un sobreseimiento puede ser objeto de impugnación, ¿no? Procede el recurso de apelación en contra de esa persona según el artículo 404, ¿no? ¿Qué pasa si a consecuencia de ese recurso de impugnación la sala en segunda instancia revoca ese beneficio que se le dio de sobreseimiento y ordena al juez que admita la acusación, ¿no? Y la persona ya no estaba, ¿no? La persona ya no sabemos dónde la encontramos, ¿no? Entonces, yo soy del criterio de que todas las resoluciones deben de ejecutarse al estar debidamente firmes, debidamente ejecutoriadas, como lo ordena la ley, ¿no? ¿Por qué razón? Porque al estar firmes, esa resolución ya no hay ningún riesgo para ninguno de los sujetos procesales en que pueda pasar esto que yo les comento, ¿no? Y cuando se entiende que una resolución o una sentencia está debidamente firme o ejecutoriada, alguien lo sabe, ¿no? Sí, licenciado, cuando no exista recurso alguno pendiente. Ajá, dame el fundamento. El mismo artículo 330. No, hay otro fundamento para eso. Ubíquelo. Y ahí lo anota de chivo también para ustedes, ¿no? A ver, déjeme. Déjeme manosear mi código. Artículo 153 de la Ley del Organismo Judicial, ¿no? Ahí se define cuándo se entiende que una sentencia o un auto está debidamente firme o ejecutoriado, como también se le llama, ¿no? Disculpe, licenciado, ¿qué artículo dijo? 153 de la Ley del Organismo Judicial, ¿no? Gracias. ¿Ya lo encontraron? ¿O no tienen la ley ahí a la mano? Sí, licenciado. Ajá, ahí están todos los casos en los cuales se entienden, ¿no? Entonces, esos son los efectos que pueden causar un sobreseimiento, ¿no? ¿Cuál es el momento procesal para formularlo? Nosotros ya sabemos que ese acto conclusivo de sobreseimiento se presenta cuando el juez en su primer momento que le tomó la primera declaración a esta persona, señaló como fecha para presentar ese acto conclusivo, ¿no? Ese es el momento para plantearlo, ¿no? Y miren también acá el artículo 325, otro apoyo para entender este acto conclusivo de sobreseimiento, ¿no?
dice lo siguiente: si el Ministerio Público estima que no existe el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. Y dice, y termina diciendo, ¿no? Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder, ¿no? Y el artículo 326 da la respuesta a la compañera que preguntaba, ¿no? Si el juez puede rechazar un acto conclusivo de sobreseimiento. ¿Está por ahí escuchándonos? Sí, aquí estoy. Mire el 326. ¿Sí? Léalo, por favor. Artículo 326. Orden de acusación. Examinadas las actuaciones, si el juez rechaza el sobreseimiento a la clausura del procedimiento pedido por el Ministerio Público, ordenará que se plantee la acusación. La resolución obligará al Ministerio Público a plantear la acusación. Ajá. Entonces ahí está la respuesta, ¿eh? Nosotros podemos estar en una audiencia de etapa intermedia donde se discuta el sobreseimiento o la clausura a favor de esta persona, ¿eh? Pero como el objeto de la audiencia es discutir si ese acto conclusivo está bien realizado de acuerdo a las actuaciones, y si el juez tiene el criterio que no puede decretar el sobreseimiento porque existen elementos de investigación que se hacen pensar que esta persona sí participó, ahí es donde el juez puede rechazar la solicitud de sobreseimiento y ordenar que el Ministerio Público formule acusación por ese hecho. Lo mismo puede pasar también si se está conociendo una solicitud de clausura provisional y el juez considera que los medios de investigación pendientes de efectuarse ya no son relevantes y que sí existe esa probabilidad con los medios de investigación que tiene hasta su momento. Ahí es donde también puede rechazar esa solicitud fiscal. Vamos acá. La forma de desarrollarse la audiencia. En la misma forma como miramos para la acusación, el orden de intervención en la misma forma. Pues verifica intervención de fiscal, intervención de creyente si es que hay, y termina con la intervención del defensor para que el juez pueda resolver si admite ese requerimiento o pasa cualquiera de las dos formas que menciona el artículo 326. ¿No? Igual, ¿no? Ahora miremos la clausura provisional, ¿no? Sin entrar en detalle a lo que es la clausura provisional, yo creo que ya ustedes pueden decirme cuál es una diferencia que encuentran entre sobreseimiento y la clausura provisional, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Lic. Dígame. Bueno, yo la diferencia que encuentro en el sobreseimiento es que ahí, ya se evita continuar con el proceso, ¿no? Ahí termina, ¿verdad? ¿En relación a quién? ¿A cuál? Bueno. ¿En relación a cuál? Con relación al sobreseimiento. Ajá, sí, sí. Bueno, con relación a la clausura provisional, como se indica, es provisional que termina. El juez le va a dar un tiempo al Ministerio Público para que presente un nuevo acto conclusivo, es decir, que el proceso continúa, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que yo logré entender.
Sí es parte de las diferencias que hay entre uno y otro, como acto conclusivo. ¿Qué más? Tiene más diferencias, ¿no? Lick, disculpe, puede ser que el sobreseimiento produce efecto de cosa juzgada y la clausura provisional no. También está dentro de las diferencias que hay dentro de los dos. ¿Hay más? ¿Alguna otra que me la puedan decir? Si ustedes miran la definición que tenemos para sobreseimiento y para clausura provisional del proceso penal, allí hay otra diferencia, ¿no? Fíjense que el sobreseimiento se puede formular porque se agotó el plazo para la investigación y se agotó todos los medios de investigación posibles para ese efecto, ¿no? Mientras que la clausura provisional, lo único que se agotó fue el plazo que el juez inicialmente dio, ¿no? Pero no están agotados los medios de investigación, ¿no? Por eso es que tenemos acá en la definición de clausura provisional lo siguiente, ¿no? Es aquella solicitud que puede formular el fiscal como consecuencia de una investigación para la cual finalizó el plazo fijado por el juez, ¿no? Pero que no está concluida en los medios de investigación. Y los medios de convicción que se tienen son insuficientes para formular acusación. Esto pensando en lo que cree el fiscal, ¿no? Es aquella solicitud que puede formular el fiscal como consecuencia de una investigación para la cual finalizó el plazo fijado por el juez, pero no está concluida en los medios de investigación. Y de acuerdo al fiscal, los medios de convicción que se tienen son insuficientes para formular acusación. Y hay otra, ¿no? Es aquel auto que el juez emite, que el juez contralor emite, después de agotado el plazo concedido, cuando aún faltan elementos de investigación que incorporar, ¿no? Con los cuales se puede demostrar o desvirtuar una responsabilidad penal, ¿no? Eso es en relación a cómo entender la clausura provisional, ¿no? Hay una definición en el sentido de qué se entiende como acto conclusivo y otra por la forma en que el juez puede resolver al finalizar la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Miremos ahora cuáles son los objetivos de la clausura provisional, ¿no? El primero es evitar que se produzca el sobreseimiento cuando aún existen medios de investigación pendientes de incorporar, ¿no? Repito, ¿no? Evitar que se produzca el sobreseimiento cuando aún existen medios de investigación que incorporar, ¿no? Otro de los objetivos es limitar el mantenimiento de un proceso abierto cuando hayan elementos de investigación que incorporar, ¿no? Esos son los dos objetivos de la clausura provisional, ¿no? Aquí nos hacemos la pregunta,
¿Cuándo procede? ¿Y cuándo procede? Según la primera definición que ya dimos, ¿no? ¿Cuándo procede? Como acto conclusivo, cuando se ha agotado el plazo para la investigación y los medios de investigación todavía están pendientes de recabarse algunos y que son relevantes para esa misma investigación, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de esa figura procesal como acto conclusivo? El primero es la suspensión temporal del proceso, ¿no? Como decía la compañera anteriormente, ¿no? El primer efecto es la suspensión temporal del proceso mientras se incorporan los nuevos medios de investigación, ¿no? Al incorporarse esos medios de investigación y realizar el nuevo acto conclusivo, esa actividad procesal se renueva en contra de esa persona, ¿no? Y como segundo, cese de toda medida de coerción impuesta en contra del imputado. También estas medidas de coerción que se les impusieron al imputado también son provisionales, porque pueden volverse a imponer al momento de renovarse ese acto conclusivo, ¿no? Imaginemos que a consecuencia de esos medios de investigación pendientes que hizo el fiscal, cuando ya los tiene, formula el acto conclusivo de acusación y el juez termina admitiendo ese escrito de acusación, las medidas de coerción deben volverse a imponer, ¿no? Se miran casos también donde a consecuencia de esas medidas de coerción, si la persona estaba en prisión preventiva por el tipo de delito, vuelve también a prisión preventiva para continuar el proceso penal, ¿no? Miramos acá el artículo 331, ¿no? Este artículo 331 menciona lo siguiente, ¿no? Clausura provisional, ¿no? Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar, ¿no? Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura, ¿no? Y aquí hay una parte de este artículo, ¿no? Dice, cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura de juicio o el sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación, ¿no? Pero actualmente esta partecita para mí ya no se aplica, ¿no? Porque de ahí nos vamos al artículo 340. Este artículo 340, ¿qué es lo que menciona? Primero dice, ¿no? Audiencia, ¿no? La audiencia intermedia tiene por finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En el penúltimo párrafo dice lo siguiente. En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pendientes de realizar, ¿no? Y fijará día y hora en que deba realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82, ¿no? Si nosotros regresamos
al artículo 82 se refiere al desarrollo de la primera declaración de esta persona. Entonces acá está lo que se refiere a la clausura provisional. Autorizada la clausura provisional, si alguna de las partes no está de acuerdo, igual puede ser objeto de impugnación, ¿no? El recurso de apelación es el idóneo en contra de ese auto que se puede plantear por cualquiera de las partes que no esté de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la forma de desarrollarse la audiencia? De la misma forma, en el mismo orden, como la que vimos para la acusación, el sobreseimiento y de la misma forma la clausura provisional, ¿no? ¿Dudas de la clausura provisional? No hay dudas sobre la clausura provisional. No, licenciado, gracias. ¿No? ¿Qué dicen los demás? Ahí está claro, Lic, muchas gracias. Seguro que está claro, ¿no? No se quedan con dudas. Coordinadora del grupo 7. ¿Quién es la coordinadora del grupo 7? Yo, licenciado. A ustedes les toca este tema, ¿verdad? ¿O cuál es? No, la suspensión condicional nos toca a nosotros. La suspensión condicional de la persecución penal, ¿verdad? Ajá, sí, así ¿Grupo es. 8? Sí, licenciado, yo soy el coordinador. ¿Cuál es el tema de ustedes? La clausura provisional. Sí, ¿ya lo tienen listo para el otro fin de semana? Sí, licenciado. ¿No tienen dudas? Pues todo claro hasta ahora, gracias. Ah, bueno. ¿Y con ustedes, grupo 7, cómo están? Pues ahí vamos, licenciado. Sí está un poquito largo nuestra audiencia, pero no sé si le llegó el correo. Yo se los mandé el día jueves. No sé si lo vio. Es que me llegaron varios correos, pero he visto un par, pero no el sobre la clausura no lo he visto. No lo he visto, pero le prometo que hoy lo miro, ¿no? Está bien, licenciado. Ajá. Entonces quedamos a la Espero espera y sí. encontrarlo dentro de tanto archivo que tengo ahí, ¿no? Bueno, pero sí seguro sería el sábado, ¿verdad, licenciado? El otro sábado, digamos, nuestra presentación. Por eso le pregunto, porque como si hacen la presentación para el otro fin de semana, no hemos visto todavía en el orden que llevamos qué es una suspensión de la persecución penal, por qué se tramita y cómo se desarrolla. Pero por eso le pregunto si tienen dudas, porque si no, puede pasar el grupo 8 primero y iremos a ver con ustedes, ¿no? Bueno, entonces sería mejor, licenciado, porque nosotros estamos intentando, porque hay cosas que sí tenemos algunas dudas, pero si usted dijera que pasamos este sábado, pues pasaríamos, pero sí hay algunas dudas todavía. ¿Tiene claras cuáles son sus dudas? Pues con el grupo hemos estado viendo y ahí tenemos algunas que otras, pero ahorita no las tengo en mente. ¿Cuándo se reúnen con el grupo? Pues los días que podamos, ¿verdad, licenciado? Porque si ustedes hacen su día para platicar sobre el tema y tienen alguna duda, pues yo puedo unirme ahí con ustedes para ver cuáles son las dudas que tienen y tratárselas de aclarar, ¿no? Para que cuando lo hagan, pues ya no tengan dudas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, licenciada. Entonces sería de ponernos de acuerdo con el grupo qué día nos podemos reunir y si tenemos bastantes dudas, entonces le diríamos a usted
Pero tendríamos que avisar antes, me imagino, ¿verdad? Para Me poder avisan, participar. pues, siempre y cuando no sea en horario de 8 a 4, ¿no? Porque estoy trabajando, ¿no? Ah, eso sería en horario de la noche, me imagino, ¿verdad? Sí, sería mejor, ¿no? Ah, muy Pero bien, no hay ningún entonces. problema si me avisan, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias, licenciado. Para servirle. Licenciado, buenos días. Mire, yo también soy miembro del grupo número 7. ¿Sería posible que pudiera pasar el grupo número 8 para que usted nos pudiera explicar bien, ¿verdad? Conforme va el programa, lo que es la audiencia que nos toca, licenciado, y pasar hasta el próximo fin de semana para que quedemos y nos podamos preparar mejor. No sé qué diga usted, licenciado. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Podemos irlo así prorrogando en el tiempo, esperando que lleguemos a ese momento y que ustedes miren lo que les digo, qué es esa forma de petición de la suspensión de la persecución penal, por qué se da y todos los requisitos que se tienen que dar, ¿no? Entonces sería así, licenciado, muchas gracias. Mire, y la coordinadora le decía que le envió la audiencia a usted para que nos hiciera favor de revisarla, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que íbamos a pasar el próximo fin de semana. Pero si usted pudiera revisarla, ¿verdad? Ahí en uno de sus correitos, por ahí está. El correo que me enviaron, ¿de parte de quién? ¿A nombre de quién es el correo? A nombre mío, licenciado. Ajá, ¿su nombre? El correo es Pérez León 720. Pérez León. Ajá, Pérez León 720. Ah, bueno, lo voy a buscar, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Sí, no le rebotó, ¿no? ¿No? No, No, lo puede enviar normalmente. Voy a verlo. El grupo número 9, ¿qué tema tiene? Grupo 9. Grupo número 9. No hay nadie del grupo 9. Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Usted del grupo 9? Soy integrante del grupo 9. ¿Qué tema tienen ustedes asignados, sabe usted? Permítame, Lica, ahorita le busco. Ahora tenemos el siguiente acto conclusivo normal, ¿no? Procedimiento abreviado, ¿no? Dígame. La acusación tiene, ¿no? Bueno. ¿Y quién es su coordinadora o el coordinador? Ajá. Pero no están, ¿verdad? Brillan por su ausencia. ¿Sí? Bueno, de igual manera, por favor avisémosles que grupos 8 y 9 preparados para el otro fin de semana, ¿no? Gracias, licenciado. Yo le voy a comunicar a las compañeras. Por favor, tome nota de eso. Sí, licenciado, gracias. Muy amable. Bueno, para servirle. Bueno, miremos acá el acto conclusivo de procedimiento abreviado. Recuérdese que es un acto conclusivo normal, la acusación por el procedimiento especial abreviado, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la acusación por el procedimiento especial abreviado? Y se dice lo siguiente, ¿no?
Es un acto conclusivo especial que se formula por el fiscal a cargo de la investigación con el objeto de sustituir el debate mediante la audiencia de etapa intermedia, ¿no? Oigan o pónganle atención a esto, ¿no? Es un acto conclusivo especial que se formula por el fiscal a cargo de la investigación, ¿no? Con el objeto de sustituir el debate mediante la audiencia de etapa intermedia. ¿Por qué con el acto conclusivo de acusación por el procedimiento especial abreviado se sustituye al debate? ¿Por qué razón? ¿Qué dicen ustedes? Porque yo considero que no se entrará a analizar si es responsable o no el procesado, sino que en el procedimiento abreviado ya aceptado la comisión de un hecho, e incluso se ha hablado sobre la pena, la cual el Ministerio Público solicitará al juez que no exceda de los 5 años para que salga beneficiado en su caso el acusado, pues, de que no se le puede poner una mayor si se hubiese llevado a cabo lo que es la etapa de juicio de debate. Ajá. Más o menos. Hay unas cositas ahí que no son exactamente así, porque le digo lo siguiente. El fiscal y el defensor puede hacer que se hayan puesto de acuerdo en que la persona procesada admita los hechos que se le van a indicar en la acusación por ese procedimiento especial, ¿no? También el abogado va a admitir ese procedimiento con el objeto de que se termine ahí el proceso, como el objeto de que se discuta en esa audiencia si esta persona es responsable, porque no, para el juez, no lo obliga, aunque defensor y fiscal se hayan puesto de acuerdo, al juez no lo obligan ese acuerdo a que él necesariamente admita ese tipo de acusación, ¿no? El hecho de que el fiscal le pida una pena tampoco lo obliga a él a imponer esa pena, ¿no? Porque él puede imponer una menor y no la que el fiscal le pidió, ¿no? También la ley da la posibilidad de que, aunque las partes se hayan puesto de acuerdo, si los medios de investigación que le ponen a la vista no lo convencen a él de la responsabilidad de la persona, también puede absolver, ¿no? Échenle una vistita al contenido de los artículos 464 al 466, ¿no? Allí está el procedimiento especial abreviado y se dice cuándo procede la acusación por el procedimiento abreviado, ¿eh? ¿Quién tiene a la mano el código, el procesal penal? El licenciado. ¿Le puedo molestar con el artículo 464? Dice procedimiento abreviado. Admisibilidad: si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación
en su participación en él y a la aceptación de la vía propuesta. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Muchas gracias. Entonces, de acá nosotros podemos extraer cuándo procede este tipo de solicitudes, ¿no? Este tipo de acusaciones, ¿no? Primero dice, cuando el Ministerio Público estimare que la pena que se espera imponer a una persona no sea mayor a 5 años. Primero a los requisitos, ¿no? Como requisito número 2, que para la solicitud de ese tipo de acusaciones se cuente con el acuerdo del imputado y su defensor, ¿no? Ese acuerdo del imputado también significa la admisión del hecho que se va a describir en la acusación, que no puede ser distinto a los hechos por los cuales se legó a proceso penal o a los hechos por los cuales se reformó el auto de procesamiento, ¿eh? Y que se extiende a su participación en esos hechos y la admisión de la vía propuesta, ¿no? Y hace la siguiente observación, ¿no? Si en un proceso existen más de una persona procesadas y solo una de ellas quiere admitir esa vía especial de ese procedimiento, no importa. Se le aplica solamente a esa persona y las otras personas adicionales pueden irse por la vía común, ¿no? No hay ningún problema. ¿Alguien por ahí que me pueda leer el 465? Yo lo hago, licenciado. Muchas gracias. Artículo 465. Trámite posterior. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda si no es trámite. Podrá absolver o condenar, pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Se aplicarán en lo pertinente las reglas de la sentencia. La sentencia se basará en el hecho descrito en la acusación, admitida por el imputado, sin perjuicio de incorporar otros favorables a él, cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio, y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta al de la acusación. Si el tribunal no admitiere la vía solicitada y estimare conveniente el procedimiento común para un mejor conocimiento de los hechos o ante la posibilidad de que corresponda una pena superior a la señalada, rechazará el requerimiento y emplazará al Ministerio Público para que concluya la investigación y formule nuevo requerimiento. La solicitud anterior sobre la pena no vincula al Ministerio Público durante el debate. Muchas gracias. De acá extraemos lo siguiente. Trámite posterior, ¿no? ¿Qué pasa en la audiencia, ¿no? En la audiencia se dice, a consecuencia de la audiencia de etapa intermedia, donde se discute este tipo de acusación, el juez puede absolver o condenar, ¿no? Eso se lo va a dar los medios de investigación que tenga a su disposición en ese momento y los que el fiscal le haya presentado, ¿no? Ya le dije, puede imponer una pena menor a la que el fiscal haya solicitado, ¿no? También, si él considera que los hechos merecen una pena mayor a los 5 años, es donde él puede rechazar ese escrito o esa solicitud en esa vía especial de procedimiento abreviado y emplazar al Ministerio Público para que acuse en la vía ordinaria normal, ¿no? Eso es lo que puede pasar en audiencia. Pero también tenemos lo del artículo 466, ¿no? El 466 dice lo siguiente. Efectos, ¿no? Contra la sentencia será admisible el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público o por el acusado, su defensor y el creyente por adhesión, ¿no?
la acción civil no será discutida y se podrá deducir nuevamente ante el tribunal competente del orden civil. Sin embargo, quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de apelación con las limitaciones establecidas y solo en la medida en que la sentencia influya sobre el resultado de una reclamación civil posterior. Los artículos especiales para este tipo de procedimientos 464, 465 y 466. De ahí extraemos cuando procede una acusación por el procedimiento especial abreviado y qué es lo que se busca. El orden de desarrollarse en la audiencia es el mismo que para los 3 actos conclusivos normales que ya vimos. Lo único acá que yo quiero que observen cuál es la diferencia entre una sentencia de procedimiento abreviado y una sentencia que llega hasta la etapa del juicio, hasta la etapa del debate, ¿verdad? Las diferencias pueden ser las siguientes, ¿no? La primera, que en el procedimiento abreviado no se puede imponer pena mayor a la pedida por el fiscal por parte del juez, ¿verdad? Mientras que en un juicio ordinario, en una etapa de juicio, a mí me puede pedir el fiscal 10 años, pero si yo considero de que merece más pena, de acuerdo a los hechos, yo le puedo imponer más pena que la pedida por el fiscal, ¿verdad? Número 2. No se discute la acción civil, ¿verdad? Miramos el artículo 466, que en una acusación por el procedimiento especial abreviado no se discute la acción civil, ¿verdad? En un juicio de debate, ahí sí puede ir la acción civil junto a la acción penal si la persona interesada o agraviada está promoviendo también esa acción, ¿no? Número 3. Licenciado. Sí, dígame. Me surge una duda mencionando ya que mencionó este tema de la acción civil, si el interesado en el juicio o en el procedimiento común no se manifiesta en ello, eso no es en perjuicio de que pueda iniciarlo posteriormente ante un juez del orden civil, ¿verdad? No influye, no interfiere, ¿no? Sin perjuicio, dice usted. Sí, no se tiene como que renuncia o desiste de ello, pues. No necesario, porque lo que se busca con la intervención del actor civil y que llega hasta la etapa del juicio es que allí mismo se determine el daño que se causó a consecuencia de ese delito y la cantidad aproximada en la reclamación que él pretende, ¿no? Y a consecuencia de ello posiblemente ya no necesite tramitar de forma independiente la acción civil, ¿no? Lo único que sí le perjudicaría acá a la persona es que haya una sentencia absolutoria, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ya. Pero sí, de lo contrario, no. Sí, porque, el proceso penal es demasiado lento, entonces, yo tengo eso, pues, de que si se ha ocasionado daños o lesiones y para demandar eso en la vía civil se puede iniciar conjuntamente con el procedimiento penal independientemente de que se esté llevando a cabo el proceso en determinación de la pena por el delito que haya cometido la persona. Independientemente de eso, la demanda en relación a los daños o los perjuicios, ya por una vía civil en el mismo momento o entra en lo que es la cuestión prejudicial en este aspecto, licenciado, cuando se llegue a presentar la demanda ante el juez de orden civil o pues pueden ir simultáneamente ambos procesos. Para mí no pueden ir de forma simultánea. Porque lo que le puede servir a la persona agraviada dentro de un proceso penal es la sentencia
donde a consecuencia de esa sentencia se le haya impuesto una sanción a la persona procesada, ¿no? Si la persona no tiene la sentencia, no tiene cómo acreditar la existencia de un hecho, ¿no? Y que a consecuencia de ese hecho penal pueda también existir una responsabilidad civil, ¿no? Tienen que ir de forma independiente, ¿no? Porque por eso es que si decimos que en la acusación por el procedimiento abreviado no se discute la acción civil, pero sí necesita la sentencia para ir a reclamar lo relacionado a los daños. Y por eso es que este artículo 466 da la posibilidad a la persona agraviada a apelar en un momento determinado cuando esa sentencia le perjudica, ¿no? Independiente, si es en el juicio ordinario, también necesita la sentencia, aunque no haya promovido, no haya participado como autor civil en ese momento, pero la sentencia sí le sirve, ¿no? Pero es para acreditar, yo le digo, prácticamente le sirve casi como de título, ¿no? Como de título para poder reclamar una acción civil, ¿no? Recuérdese que en la acción civil, si usted no tiene forma de acreditar, su acción o su demanda no va a prosperar, ¿no? Entonces, es de forma independiente, ¿no? Entonces, aprovechando, disculpe. Entonces, como estrategia por cualquier situación así en la cual se cause esto, pues lesiones o daños o perjuicios, etcétera, consecuencia de la comisión del delito, como estrategia se procedería a iniciar lo que es el proceso civil. Primero, porque, bueno, yo creo que porque es más lento el proceso penal y para que se llegue a la sentencia, entonces, iniciar el proceso civil únicamente en relación a los daños y perjuicios, y ya sea una vez resuelto el mismo, iniciar el proceso penal, o una vez ya iniciado lo que es el trámite de la demanda del proceso civil, seguidamente iniciar el proceso penal, o también igual de esta manera no se pueden llevar ambos casos, ambos procesos simultáneamente. Uno en relación fíjese usted, aquí le menciono algo que creo que no se lo mencioné con lo anterior. Si usted inicia primero una acción civil en contra de esa persona, pero tiene un proceso penal en trámite, yo le digo, ahí sí corre el riesgo de que usted que le vayan a suspender uno de esos procedimientos, porque uno depende de otro, ¿no? Uno depende de otro. Entonces, la persona que es penalmente responsable, de acuerdo a la ley, también lo es civilmente. Pero como para que una persona sea penalmente responsable, debe existir una sentencia, ¿no? Una sentencia que ya esté firme, ¿no? Donde no hayan medios de impugnación pendientes en contra de esa, ¿no? Entonces, yo les repito, lo normal es una tras otra. No pueden ir juntas porque una depende de otra, ¿no? Entonces, bueno, y de su experiencia, licenciado, ¿cómo ha sido eso? O como cuando hay estas responsabilidades, ¿cómo siempre se ha resuelto? ¿Cómo usted lo ha llevado? Bueno, para aclararme más. Mire, yo me he dado cuenta en muchos de los procesos donde las personas, a pesar de que se diga de que el proceso penal es lento, muchas personas se mantienen hasta la instancia del proceso, porque de esa manera, con una sola intervención, pueden lograr las dos acciones, ¿no? Sancionar penalmente a la persona y que a consecuencia de esa sanción pueda hacerse también responsable de los daños que ha ocasionado a consecuencia del delito, ¿no? Pero eso es lo que yo he visto en algunos casos, ¿no? Listo, gracias, licenciado, solamente. Para servirle. Otra diferencia, ¿eh? Solo para terminar con estas diferencias. El procedimiento especial abreviado no se puede solicitar en todos los delitos. ¿Por qué razón no en todos los delitos? Porque solamente cuando se espera imponer una pena no mayor de 5 años. Mientras que el proceso penal ordinario puede ir en relación a todos los delitos. 4,
debe de existir acuerdo entre las partes, ¿no? Si no hay acuerdo, se va en la vía ordinaria el proceso. Y 5, en la acusación por el procedimiento común, la pena se discute en la etapa del juicio y en el procedimiento abreviado en la etapa intermedia. Esas son las 5 diferencias que hay dentro del procedimiento especial abreviado y la vía ordinaria. Por la hora, lo dejamos acá, ¿verdad? El otro fin de semana, si nos da tiempo, retomamos parte de eso para volver a refrescar, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda,